Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, desde la poderosa Guapa Radio. Y ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Jubilados, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Gracias, saludos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes a esta hora y donde quiera. Y está por aquí nuestro invitado, Francisco Velázquez Rodríguez. Bienvenido. Gracias por la invitación. Claro que sí, esta es su casa. Bueno, Johnny, ¿qué tenemos para hoy? Pues antes que todo, bienvenido Francisco Velázquez, ingeniero de seguridad jubilado, destacado en las centrales Costa Sur y Aguije durante la mayor parte de su incumbencia como empleado de la autoridad. Es un placer tenerlo aquí en este espacio y él nos va a hablar de sus impresiones y vivencias con relación a cómo le ha ido después de jubilado y qué siente y cómo se preocupa con la llegada de Luma y la incertidumbre del plan de pensiones, así como también hablarnos de sus experiencias en cuanto a cómo es que Luma ha afectado la calidad del servicio en el área que él vive. Y él tiene estatura profesional suficiente para hablar de estas cosas porque él se certificó como ingeniero y conoce de lo que está hablando. Pues comienzo por repetir una versión que hay en los medios donde se dice que el ingeniero José Ortiz, aquel director tan nefasto que pasó por la autoridad y se empeñó incluso en cerrar plantas, alquilar generadores, privatizar y hacer negocios, no sabemos con qué idea, ahora está con Luma. Y eso también explica en parte por qué es que Luma se niega a entregar la información que el tribunal le está obligando a entregar por requerimiento de la legislatura, en este caso la Cámara de Representantes. Y si ese es el caso, pues ciertamente nosotros estamos, pero que bien mal, porque ese señor fue uno de los principales protagonistas de esa negociación, aunque lo niegue, y él se caracteriza mucho por negar cosas que hace. Nosotros durante su incumbencia nos vimos obligados a acuñar una expresión que decía, con referencia a José Ortiz, no estás viendo, no estoy haciendo lo que me ves hacer. A ese nivel lo catalogábamos a él. Y entonces ahora por las redes está circulando el hecho de que este señor es el que está trabajando con Luma. O sea, primero se fue, eso es algo como dicen los americanos, tailor-made. Y creó todas las condiciones para que Luma viniera y el pueblo le entregara a la autoridad y él diseñara un empleo para sí mismo, pues a la medida de sus necesidades o de su gusto. Déjame hacer un alto ahí. Déjame ver si entendí bien. Recordamos que él quería que se mantuviera cerrada Costa Sur, la central Costa Sur. Así es. Y él empezó a mover ingenieros de un lado para otro para que no supieran lo que se estaba haciendo en algunas de las plantas. También cuando ustedes decían que él estaba negando equipos y negando materiales y diferentes cosas a los empleados y no les permitía hacer los trabajos que tenían que hacer, él lo negaba. ¿De eso que estamos hablando? También. Y entonces ahora, después que acomodó todo el terreno para que entonces la gente dijera que hacía falta Luma, que sin Luma no podíamos vivir, o cualquier otra compañía, llámese Luma, pues entonces una vez se consiguió la privatización y se estableció todo, porque recuerden que él entregó la presidencia, ser el director ejecutivo, entonces ahora entra disque de asesor, ayudante o lo que sea que le hayan dado un puesto en Luma. ¿Así es? ¿Entendí bien? Así es, y sabe, sí, así mismo. Y sabe Dios si se llevó otros Joséses, porque él tenía un José que quería muchísimo. Y después de aquel José dejó ser el jefe, miembro de la Junta de Gobierno, que Fortuño tuvo que despedirlo por un escándalo de corrupción, él lo tenía como uno de sus principales ayudantes, José Pérez Canaval. Para seguir hablando de los Joséses. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle el primer turno a Francisco Velázquez. Cuando usted escucha todos estos rumores, ya mismito hablamos de todo lo que usted sabe y de lo que está pasando allá adentro. Cuando usted escucha todo esto, ¿qué le pasa por la mente? Porque usted estuvo allí y usted sabe lo que se podía hacer y lo que no le permitían hacer. Mire,
Yo le agradezco a ustedes la oportunidad que me dan en estos instantes. Le habla un ingeniero electricista que es pastor evangélico presbiteriano. Yo he tenido la dicha de trabajar 30 y pico de años en la Autoridad de Energía Eléctrica y de pastor a la misma vez. Allí yo pude conocer en Costa Azul a Johnny, a su esposa, la señora Mary, y tuve la dicha de poder trabajar en todas las plantas generatrices de Puerto Rico como ingeniero de seguridad. Y tuve la dicha de correr todo Puerto Rico, pero todo Puerto Rico, en todo el sistema de distribución eléctrica. De manera que yo le puedo hablar hasta que fui ingeniero de diseño del programa de electrificación rural, por allá por los 70. Y si a alguien le ha dolido todo esto, cuando fui por los montes, con el huracán María, fueron los postes los sistemas que a lo mejor yo diseñé con otros más, que se cayeron. Y verdaderamente yo tengo unas notas por aquí que si la Autoridad de Fuentes Fluviales, que ahora se conoce como la Autoridad de Energía Eléctrica, pudo diseñar, construir, mantener y poner en funciones lo que hoy conocemos como el sistema eléctrico nosotros durante hace 80 años, es capaz esa misma Autoridad de Energía Eléctrica de seguir trabajando eficientemente en nuestro sistema eléctrico. Sobre Luma, lo más reciente que yo puedo decir es que anoche, cuando yo regresaba de un programa de radio evangelístico aquí en Mayagüez, que estaba hablando sobre la vacunación, que se vacunaran, yo llegué a casa y no había luz. Y tuve que entrar a puertas forzadas y abriendo portones manualmente. Y también la experiencia de que mi hijo, cuya esposa vive en Las Marías, allá en los Campos de Las Marías, se le va la luz 6 o 7 días corridos, y yo soy testigo de todas las veces que hemos tenido que ir de compra y botar las carnes y botar todo, y hasta la nevera se le dañó, y eso es producto de Luma. Esa es mi experiencia personal. Y verdaderamente, pues, sobre José Ortiz, me acuerdo cuando él dijo frente a la gobernadora Wanda Vázquez que su misión estaba por terminar porque su misión era la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me acuerdo también cuando una de nuestras asambleas anuales de la Asociación de Jubilados, el ingeniero Pedro Alicea, que es presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, nos dio una tremenda disertación diciendo que la Autoridad de Energía Eléctrica podía seguir funcionando como estaba, porque tenemos los mejores técnicos, ingenieros, electricistas. Mi mejor electricista se llama Julio Quiñones, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Esos electricistas, esos mecánicos, esos químicos, esos celadores de línea, que si ahora hay estos problemas, fue poco los quitaron del medio. Y entonces yo no puedo respaldar un sistema que va de peor en peor, de mal en mal, cuando nosotros teníamos un sistema excelente de generación y de distribución. Pero yo me acuerdo que aquella señora Lisa Donahue, cuando terminó su contrato, dijo que el peor problema que tenía la autoridad era la politización. Política en la agencia. No dijo que era problema de mantenimiento, no dijo que era problema de electricidad, mecánico, de celadores de línea, de los transformadores, de las subestaciones, ni de los químicos. No dijo, solamente politización. Y por politización yo tenía aquí escrito que ustedes mencionaron uno, ese director ejecutivo que fue el que le dio el jaque mate a nuestra autoridad y se la vendió, y ahora se dice, como dice Johnny, que ahora trabaja para Luma. Y entonces el otro ya en unas primarias populares a la gobernación fue el último que salió favorecido. Me refiero a Eduardito, ¿verdad? Que ahora dice que está de profesor en Harvard o en Princeton, por allá. Eduardo Batia. Y Eduardo Batia.
Y entonces el otro, que esta Asamblea Legislativa, estos legisladores le negaron la confirmación. Larry Seyhammer también fue otro de los compinches. Tenemos 3 políticos ahí, 3. Y yo me acuerdo que cuando el doctor Pedro Rosselló llegó a la gobernación, me acuerdo de Jebulú, que yo veía en mi oficina de seguridad en Santurce, que mucha gente se tuvo que ir reportar al Fondo de Seguro de Estado por el estado de los nervios que ellos tenían, que no podían tolerar ese estilo de gobernación. También me recuerdo un programa que se llamaba Total Loss Control, del cual yo y otros fuimos coordinadores y estábamos llevando a la autoridad para arriba, para frente en ese programa. Y cuando llegó el doctor Pedro Rosselló, a todos esos coordinadores que habían, los quitó del medio, me quitó del medio, y de ahí en adelante, pues fue un mare magnum lo que se formó. ¿Qué hacían esos coordinadores para que el pueblo que está escuchando entienda? ¿Qué hacían ustedes por la calidad del servicio? ¿Qué hacía ellos? Total Control. Fue que el director ejecutivo de entonces, que era un CPA de apellido Carlos, logró organizar una oficina y puso un supervisor que me parece de apellido Maldonado, porque la gente de los seguros tenían problemas para asegurar la propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica por el estado en que estaba. Okay. Le dijeron que solamente lo podían hacer si entraban en este programa que le presentaron la gente aseguradora en Puerto Rico. Y ahí fue que se formó esa oficina en el 1985-86 y estuvo funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Inclusive casi todos los coordinadores, cuando llegó Pedro Rosselló, los pusieron en puestos gerenciales altísimos, altísimos, pero cuando estaba el Popular, pues eran coordinadores. Coordinadores eran bregar con un exquisito programa de control de seguridad, de inspecciones, de echarle seguridad, de pintar, de extintores, y se le daba una clasificación de 1 estrella hasta 5 estrellas al que mejor saliera. Y yo llegué a presenciar en la central de Costa Sur, que le dieron 4 estrellas. Y el ingeniero Ortiz me llamó al frente del director ejecutivo y me entregó esa placa a mí, porque yo había sido el coordinador de esto. Y yo, no, esta placa es de nosotros. Y así mismo pasó con la central hidrogástrica. ¿Y qué pasó con todas esas estrellas y con todo eso? Después quería fulminar todos esos servicios, como Costa Sur, que no la querían abrir. Se estrellaron. Se estrellaron. La primera estrella la vi yo en Palo Seco, porque yo me metía en cuanto cujón había, y yo pasé por debajo de un generador y el exciter que estaban fuera de servicio, y yo me metí por allí, y cuántas veces yo notifiqué problemas que habían, y allí explotó. También en la central San Juan, cuántas veces yo me trepé a los tanques arriba, para ver cómo estaba aquello, y mi esposa Alba, que paz descanse, me decía, mira, ella hablaba así, mira, tú que estás al frente chequeando los problemas de seguridad para la gente, un día de esto tú te ves cocotar un tanque de eso, y mire, y en menos de una semana un operador de caldera se trepó allá arriba a chequear y cayó y se ahogó y se quemó. Yo ni se acuerda de eso. Sí, el apellido Talavera, que cayó y se ahogó en un tanque de petróleo. De petróleo. Sí, sí. Horrible. Entonces, era que la tapa de encima del tanque estaba tan cojoída que él resbaló y se fue por uno de los orificios. Claro, claro. Wow. Pero mira, dejándolo allí, lo que quiero decir es que desde que llegó ese doctor Pedro Rosselló, se estrelló porque no se dio mantenimiento a nada. Y ahí es que está el problema. Si tú le das mantenimiento en un sitio tan corrosivo como este, todas las cosas pueden pasar. Cogiéndolo donde lo deja Velázquez ahora. Cogiéndolo ahí, y es importante decir que entonces después de Pedro Rosselló vinieron otras administraciones y tampoco hicieron nada.
Por ese mantenimiento es todos unidos ahí. Lo que vino fue una campaña de descrédito a la Autoridad de Energía Eléctrica, que era la joya de la corona. La desacreditaron y terminaron desacreditando a Lutiel y a los empleados, cuando nosotros no éramos los culpables. Todos los trabajadores. Pero precisamente Adelante, allí donde lo deja Velázquez, lo cojo yo para llevarlo a donde fue la expresión que hizo Lisa Donahue 21 años después. Sí, señor. O sea, yo empezó en el 93 y ella hizo esas expresiones en el 2014, donde dijo que verdaderamente el principal problema que tenía la autoridad era la politización. Y reiteramos lo de siempre, la politización en la autoridad no la llevaron los empleados, porque los empleados ni emplean, ni ascienden, ni supervisan, ni aprueban. La llevaron los gobiernos que se turnaron en el poder durante todo ese tiempo, gobiernos de todos los colores, unos en una dimensión, otros en otra, pero ciertamente, como dice Velázquez, el doctor José Yo le imprimió demasiada politización, no solamente a la autoridad, pero estamos hablando ahora de esta agencia, a todo el gobierno, y ahora estamos viendo las consecuencias. Fue precisamente lo que dice Velázquez, que en el 2006, por esos escapes de aceite que había debajo del generador de una de las unidades de Palo Seco, que esa planta cogió fuego y se quemó completa en el 2006. Y eso le costó a un director ejecutivo su cargo, porque él alegó que había habido sabotaje, y entonces el gobernador de turno, creo que era sabotaje de Lutiel, movilizó a la Guardia Nacional, porque como se estaba negociando convenio, y al otro día se demostró que no, porque los bomberos certificaron que había habido un fuego producto de dejames de aceite, y ese director ejecutivo tuvo que renunciar. Pero la verdad es que esa señora Lisa Donahue, que también vino a buscar dinero y se llevó millones de dólares de sus ejecutorias y no adelantó nada, solamente el descubrimiento que hizo es el mismo que nosotros estuvimos señalando siempre y hemos señalado como la principal causa del fracaso de la administración pública, no solo en la autoridad, sino en todas las agencias, que es la politización. Velázquez acaba de explicarnos allí que había unas personas que eran unos coordinadores que hacían el trabajo muy bien, bajo esta supervisión, y los pusieron a dirigirla. Y eso es imposible. Si no tienen la capacidad para dirigir, no debieran dirigir. Pero eran bendecidos, y eso es lo que hemos venido viendo en toda la trayectoria, porque hay un programa en la televisión donde ha ido el ingeniero Josué Colón a decirle al jefe del sistema eléctrico: tú no sabes nada, tú no debieras hablar porque tú no sabes nada. Y el director ejecutivo auxiliar a cargo del sistema eléctrico es el SAR del sistema eléctrico de la autoridad, y ese señor, que es de la casa, por cierto, pues porque no le quedó otra alternativa que profesionalmente señalar a un inepto, pasó por encima de la preferencia política que tiene y dijo las cosas por su nombre. Y esa es la razón por las cuales que no se justifica, es la razón que ha estado utilizando cualquier gobierno, el que sea, para la privatización en la autoridad. Y eso es algo que lo que ha venido es hacerle daño al pueblo. Miren, yo tengo aquí algunas notas, como siempre acostumbro, y las fluctuaciones en el sistema eléctrico, que son las que dañan los equipos, las que explotan las bombillas, las que queman las cablerías y causan los fuegos hasta las residencias, siguen en aumento. Hay quejas a diario en las redes sociales de personas humildes que toda su compra se le ha dañado porque la nevera deja de funcionar, como dice Velázquez, se le va la luz y están 6 o 7 días, y todos los productos que han comprado para conservarlos en la nevera se le dañan. En el pasado la autoridad hasta respondía por eso. Luma no se hace responsable. Y nosotros estamos pagándole a Luma porque nosotros le pagamos. Luma aquí no ha puesto un centavo para que nos siga haciendo daño, y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Hay otro sector de la población, como abonados de la autoridad, que cuando se quedan sin servicio en el fin de semana están deseando que llegue el lunes, a ver si Luma viene y le da servicio, porque otro problema que hay es que Luma no trabaja los fines de semana.
Y ahora, precisamente ahorita, escuché al gobernador hablar de que el sistema estaba en una mejor posición para el posible fenómeno atmosférico que está por llegar mañana, y espera que no haya problemas. Y me gustaría que el pueblo tome nota de eso, porque la verdad es que el sistema eléctrico está peor, pero por mucho, a cómo estaba el 1 de junio cuando Luma apareció públicamente a hacerse cargo de él. Y lo demuestran las quejas de los abonados, lo demuestran las escenas en la televisión y las redes sociales, donde ha habido fuegos, cosas nunca vistas. En una comunidad, el alumbrado como si fuera Navidades, prendiendo y apagando por las fluctuaciones del voltaje. Y eso no es un hecho aislado, eso está sucediendo en muchos lugares y todavía, afortunadamente, no ha habido desgracia por culpa de Luma, que se conozcan. Pero estuvimos a punto cuando se fue la luz la semana pasada en el centro médico pediátrico. Desgracias de vidas, pero sí han ocurrido desgracias de casas quemadas y otras facilidades. Exacto. Sí, pérdida de vida. Y eso es algo de lo cual nosotros debemos estar atentos, porque no todo el mundo tiene una planta eléctrica de emergencia para afrontar lo que posiblemente podría pasar si hubiera un fenómeno atmosférico para Puerto Rico durante esta semana. Y es algo que verdaderamente pues el pueblo debe tomar medidas. Y el pueblo está impotente porque el pueblo dependía de la buena voluntad y el entusiasmo de los trabajadores de la autoridad, que fueron sacados de la autoridad para traer unos mercenarios que muchos no conocen el trabajo que hacen, y vinieron detrás de unos salarios que eran superiores a los que paga la autoridad, pero no traen ningún compromiso. Y eso vamos a seguir pagando las consecuencias. A mí me gustaría preguntarle a Velázquez, con el permiso de Ada, que es la que modera. No, adelante. ¿Cuál es tu preocupación con relación al sistema de retiro, como preámbulo a unas expresiones que más tarde voy a hacer? Cuando yo estaba en las orientaciones pre-retiro, sí, allá en Arecibo, en el 1995, el presidente de la Junta de Síndicos está hablando de esto, porque desde allá teníamos la preocupación. Y entonces él dijo, mientras yo sea presidente de la Junta de Síndicos, esto nunca se privatizará. Pero lo dijo casi 30 años atrás, ¿verdad? Casi 30 años atrás. El problema de esto es que, según Johnny y la asociación me han enseñado, ¿verdad? Y el presidente de la Junta de Síndicos, es que la autoridad no está robando el dinero. No está, es un robo monumental de millones. De que el dinerito que supuestamente está para que la autoridad aporte al sistema de retiro, 600 millones o 800 millones, pues lo tuvieron que usar para darle 800 millones al gobierno central y 200 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, para Correcto. Que empezara a trabajar. Y eso fue los otros días. Yo me preocupa, y en una marcha, la última marcha que fui allá, de todas las que voy, me está diciendo un antiguo ingeniero, amigo mío de la autoridad, pero tú tienes seguro social si se acaba no, sí, yo tengo el seguro social y yo tengo un retirito de pastor presbiteriano, ¿verdad? Pero con eso no podía vivir. Pero otros compañeros y compañeras solamente quizás tienen seguro social y nada más, y no da para nada más. De manera que yo, como cristiano, estoy orando para que, como decía Manuel Rivera Morales, sálvanos, divina pastora, que el Señor nos cuide y que permita que la autoridad se ponga linda y pague lo que debe, porque ya nosotros pagamos durante 30 años. Así y no podemos permitir que nos joven lo que nosotros pagamos para que le den al pillo más grande que ha venido, que es Luma. Y hablando Johnny de Luma, Rodríguez. Sí, y hablando de Luma, yo me parece que fue de Johnny que aprendí, porque Johnny yo hace tiempo lo conozco, ¿verdad?
yo lo conozco, como que escribió o oí de él que, que se había hecho un acercamiento cuando se le propuso al gobierno qué alternativa tenía a esto, pues de una cooperativa como se está haciendo en algunos pueblos centrales con energía hidroeléctrica de las plantas de dos magníficas plantas de Toro Negro, y eso está funcionando muy bien. Y entiendo que el banco más grande que hay en Puerto Rico es la cooperativa de crédito y ahorro. Yo soy miembro de ella en Mayagüez. ¿Me entiendes? Y creo yo solamente lo interrumpía porque lo que me queda es un minuto para ir al aire y quisiera ver cuál es el comentario de cierre de Johnny, y muy valiosa la aportación del amigo Francisco Velázquez Rodríguez. Johnny. Mira, independientemente de las pensiones que sea acreedor el compañero, él compró el derecho a tener una pensión del sistema de retiro y no hay ninguna justificación para quitársela, como tampoco hay para quitármela a mí ni a ningún otro compañero. Al día de hoy, la autoridad, al 30 de junio pasado, hace más de un mes, la autoridad le debía a nuestro sistema de retiro 667 millones de dólares. Exactamente. Hicieron una promesa que nos enteramos en la semana pasada en la reunión con la Junta de Síndicos de para junio haber abonado 300 millones de dólares. Eso se quedó en promesa. Del total de los empleados de la autoridad que había al momento de Luma aparecer públicamente, que eran unos 5,000, solamente 1,250, que no son todos celadores. Luma no privatizó solamente el sistema de transmisión y distribución, fue todo menos plantas y sistema de retiro. 1,250 trabajadores se fueron con Luma, o los que no se fueron, se fueron de la autoridad. Y los que no se fueron con Luma es porque se jubilaron. Y entonces la fórmula cambió porque aquellos que aportaban al sistema de retiro dejaron de aportar y empezaron a cobrar. Y eso hace más precaria aún la situación de nuestro plan de pensiones. Aquí lo único que nos queda, y es parafraseando al compañero José Rivera, que es el actual presidente de la Junta de Síndicos, es tomar el ejemplo del pueblo en Rincón. En Rincón el pueblo tomó las calles y detuvo allí el asesinato del ambiente, la desaparición de especies en peligro de extinción. Y es así, de la única forma que nosotros vamos a lograr, todavía hay esperanza. Y en Vieques, este gobierno que está de turno se capacite y se ponga para su número e invierta lo que cumpla las obligaciones que tiene con el sistema de retiro, porque dinero hay. Como dijo Velázquez, ellos de esos 1,000 millones, ellos pusieron 250 millones y ese era el dinero nuestro. Y a José Ortiz, la persona con la que abrimos el programa, en una ocasión se ufanaba de que ellos tenían 400 millones de dólares que no estaban comprometidos para alquilar generación, y ese era el dinero nuestro. Y no hemos logrado obligarlos a pagar todo ese dinero que nos deben, porque no nos hemos tirado a la calle como debemos hacer todos los jubilados y todos los activos, para entonces obligar a este gobierno o a cualquiera que estuviera, porque es a lo único que responden los gobiernos en este país, a la presión del público, porque son los votos. Así es que, compañeros, la calle es lo que nos queda. Y Pedro Pierluisi, que tenga cuidado con las expresiones que hizo hoy, no vaya a ser que quede mal, porque el sistema eléctrico no está mejor, solo son palabras suyas. Nosotros tenemos conocimiento que está peor que en cualquier momento donde no ha habido fenómenos atmosféricos, aunque fuera lluvia. Así es que eso está por verse, compañeros. Gracias, Velázquez, por acompañarnos. Estamos a las órdenes. Estamos para una próxima ocasión.